Dicen que las excursiones a la montaña son más que un simple paseo, son una manera de desconectarse del ruido, de reencontrarse con uno mismo y con la naturaleza. Caminar entre árboles cubiertos de nieve, escuchar el viento puro, sentir el silencio que solo un lugar tan aislado puede ofrecer. Es una experiencia que, para muchos, roza lo espiritual. Pero a veces, incluso los lugares más hermosos pueden esconder secretos que nadie está preparado para enfrentar. A fines de enero de 1959, 9 jóvenes excursionistas soviéticos partieron hacia los montes Urales, en Rusia. Todos eran experimentados, estudiantes de ingeniería, deportistas, amantes de la naturaleza. Su meta era escalar el monte Otorten, una travesía exigente pero posible. Nadie sospechaba que ese sería su último viaje. El grupo estaba liderado por Igor Chatlov, un joven de apenas 23 años con fama de ser meticuloso, organizado y apasionado por el alpinismo. Junto a él iban amigos cercanos, algunos con más experiencia que otros, pero todos unidos por el entusiasmo de conquistar un nuevo destino. Antes de partir, escribieron cartas y diarios donde describían la emoción del viaje. Todo era alegría, risas y planes por cumplir. Las primeras jornadas fueron tranquilas. Caminaron por bosques, cruzaron ríos helados, acamparon bajo el cielo cubierto de estrellas. En las fotos que aún se conservan, se los ve sonrientes, bromeando mientras levantan sus carpas. Era una excursión como tantas otras, una de esas que te hacen sentir vivo y libre. Sin embargo, el clima comenzó a cambiar. A medida que se acercaban a la montaña, el viento se volvía más fuerte y la nieve más espesa. Una de las integrantes se enfermó y tuvo que regresar antes de llegar al punto más peligroso. Sin saberlo, su decisión le salvaría la vida. Los otros 9 continuaron y nunca regresaron. Días después de la fecha prevista para su regreso, las autoridades comenzaron a preocuparse. Se enviaron equipos de rescate, helicópteros y voluntarios. Pasaron semanas buscando, hasta que finalmente encontraron el campamento. Lo que vieron no tenía sentido. La carpa del grupo estaba destrozada, pero no por fuera, sino cortada desde adentro. Como si sus ocupantes hubieran huido desesperadamente, en plena noche, sin tiempo de abrir la salida. Sus huellas se extendían hacia el bosque, algunas descalzas, otras con un solo zapato, todas dirigiéndose hacia el frío absoluto. A pocos cientos de metros, los rescatistas hallaron los primeros cuerpos. 2 jóvenes junto a lo que parecía ser una fogata improvisada bajo los árboles. Estaban sin ropa de abrigo, con las manos quemadas, como si hubieran intentado encender fuego para sobrevivir. La temperatura era de menos 30 grados. Con los días, encontraron los demás. Algunos parecían haber intentado regresar a la carpa. Otros estaban más lejos, cubiertos de nieve, con lesiones que nadie podía explicar, costillas rotas, cráneos fracturados, sin signos externos de violencia. Una de las mujeres no tenía los ojos, y su lengua había desaparecido. Los investigadores no lograban comprender qué había ocurrido. No había señales de lucha, ni huellas de terceros, ni indicios de un ataque animal. Todo apuntaba a que algo los había hecho huir por su cuenta, algo tan aterrador que prefirieron morir congelados antes que quedarse dentro. Se barajaron muchas teorías. Algunos hablaron de una avalancha, otros de un ataque militar, pruebas secretas o incluso de luces misteriosas en el cielo. Testigos en pueblos cercanos aseguraron haber visto esferas brillantes esa misma noche. Pero ninguna explicación encajaba del todo. Los informes médicos hablaban de una fuerza, similar a un accidente automovilístico, en algunos cuerpos, pero sin heridas superficiales. Otros presentaban altos niveles de radiación en la ropa. Y lo más inquietante, todos habían salido sin sus abrigos, en plena tormenta de nieve. El examen de la escena era confuso. Dentro de la carpa, los investigadores encontraron comida a medio preparar, ropa doblada y linternas. Parecía que la cena se había interrumpido de golpe. No era el desorden que se esperaría después de un ataque violento o un intento fallido de supervivencia. Era como si el terror se hubiera materializado en el aire, obligándolos a una retirada inmediata y desorganizada. La prisa por huir era la única constante. Además, se notó un detalle crucial: la carpa estaba montada en la ladera de la montaña, no en un refugio natural. Chatlov, el líder, era demasiado experimentado para cometer un error así si el clima era extremo. Esto sugiere que el grupo, por algún motivo, se detuvo y acampó en un lugar expuesto,
posiblemente a última hora del día y bajo condiciones climáticas que empeoraban rápidamente. En los cuerpos encontrados más lejos, los que presentaban las lesiones internas más graves, las costillas fracturadas y el daño craneal, no se hallaron hematomas externos. Esto significaba que la fuerza que los impactó fue tan poderosa que rompió los huesos sin dañar la piel. Un trauma cerrado de esa magnitud es casi imposible de obtener por una caída o una pelea. El fenómeno de la ropa interior cambiada de algunos de los excursionistas también aumentó el misterio. 2 de ellos llevaban puestos zapatos de otros compañeros, y uno de los fallecidos más tarde tenía la ropa de otro. Se ha especulado que, en sus momentos finales, los sobrevivientes estaban despojando a los muertos de sus prendas para intentar abrigarse y obtener alguna ventaja contra el frío. La autopsia de la joven Lyudmila Dubinina, quien fue encontrada sin lengua, ojos y con parte de la piel del rostro faltante, ha generado las teorías más oscuras. Aunque el informe oficial habló de descomposición y carroña animal, la posición de su cuerpo y la falta de signos de lucha en su caso siembra la duda. Pudo haber sido una mutilación post-mortem. O, peor aún, fue algo que ocurrió justo antes de morir. La teoría de la avalancha fue una de las primeras en ser exploradas. Sin embargo, los expertos en nivología la descartaron casi de inmediato. La ladera no era lo suficientemente inclinada, y el tipo de nieve no era propenso a deslizamientos en ese momento. Además, si hubieran sido golpeados por una avalancha, la carpa y los cuerpos habrían mostrado daños por el impacto y la nieve. Otro elemento inquietante fue el tono anaranjado y la decoloración del cabello de algunos de los cuerpos. Aunque se puede atribuir parcialmente al proceso de congelación y descomposición, sumado a la radiación detectada en la ropa, muchos lo vieron como una prueba de que los jóvenes estuvieron expuestos a una fuente de energía no natural, quizá algún tipo de explosión o arma. El gobierno soviético finalmente clasificó la causa de la muerte como una fuerza natural convincente. Esta frase, vaga y casi contradictoria, avivó las llamas de la conspiración. Un accidente natural, con cuerpos que presentaban lesiones internas como las de un accidente automovilístico y altos niveles de radiación no parecía, en absoluto, natural. Los investigadores originales, especialmente el fiscal Lev Ivanov, reconocieron haber sentido una presión inusual por parte de las altas esferas para cerrar el caso rápidamente. En años posteriores, Ivanov admitió haber creído en la teoría de las esferas brillantes, reportadas por testigos, sugiriendo que la verdad oficial ocultaba algo mucho más grande. El lugar donde se detuvieron en el bosque, a unos 500 metros de la carpa, indica que intentaron protegerse, pero no de la tormenta. Estaban justo al lado de un gran pino. Aquí, los 2 primeros cuerpos fueron encontrados en la base, con ramas rotas hasta 5 metros de altura. Esto sugiere que alguien intentó trepar para buscar algo, una referencia. Alguien que se acercaba. La narrativa oficial del miedo al frío, que llevó a una huida desorganizada, no explica las lesiones graves. La única conclusión lógica de los hechos es que los 9 excursionistas fueron atacados simultáneamente por una fuerza desconocida. Una fuerza que no dejó huellas humanas, no usó armas visibles y actuó con una violencia devastadora y silenciosa. La última foto del grupo, tomada con el temporizador de la cámara, es simple, un momento de unión, tal vez una broma. Refleja la calma antes de la tormenta. No hay tensión ni preocupación en sus rostros. Lo que ocurrió entre esa foto y el momento en que cortaron la carpa debe haber sido repentino, abrumador y totalmente inesperado. Bloque añadido. El misterio Dyatlov es, en esencia, un rompecabezas de sustracción. Descartamos la avalancha, descartamos la pelea, descartamos la falla humana. Al final, lo que queda es una conclusión simple, pero aterradora. Las 9 personas se enfrentaron a un fenómeno único en la historia del alpinismo, algo que desafía la física y la lógica humana. ¿Por qué cortarían la carpa desde dentro? ¿Por qué correrían descalzos hacia una muerte segura? Nada encajaba con el comportamiento racional de un grupo tan preparado. Y aún hoy, más de 60 años después, el misterio sigue sin resolverse. Algunos investigadores modernos creen que una corriente de aire pudo crear un sonido inaudible pero aterrador, un fenómeno llamado infrasonido que provoca pánico y desorientación. Otros insisten en que fueron víctimas de un ensayo militar encubierto. Y hay quienes piensan que vieron algo que no debían ver. El caso Dyatlov fue cerrado rápidamente por el gobierno soviético, y muchos documentos permanecieron clasificados por décadas. En los años 90, algunos familiares intentaron reabrir la investigación.
Solo recibieron una respuesta: murieron por causas naturales. Pero, ¿qué tiene de natural morir con el pecho aplastado y sin ojos? Los diarios encontrados en la carpa hablan de risas, bromas y planes para el regreso. Nada sugiere que estuvieran asustados. La última anotación decía: el clima es malo, pero seguimos avanzando. Mañana llegaremos al paso. Esa fue la última frase que escribieron. Hoy, el lugar donde murieron se conoce oficialmente como el Paso Jatlov, en honor a su líder. Los montañistas aún visitan la zona, aunque muchos aseguran sentir una presión extraña, una calma inquietante, como si el viento aún guardara las voces de quienes no volvieron. Una de las teorías más recientes y científicamente investigadas se centra en el fenómeno del slab avalanche o placa de nieve. El concepto sugiere que una masa de nieve compacta y pesada se deslizó lentamente sobre la carpa, asfixiando o aplastando a los ocupantes. La presión habría provocado la fractura sin dejar marcas superficiales. Bajo la hipótesis de la placa de nieve, la reacción de los excursionistas habría sido cortar frenéticamente la carpa para escapar del aplastamiento y la asfixia inminente, incluso a riesgo de enfrentar el frío. La huida desorganizada y descalza sería entonces la respuesta a un terror físico y claustrofóbico, no a un ataque externo. Sin embargo, los detractores de esta teoría señalan que un deslizamiento de nieve tan pequeño no explica por qué los excursionistas no intentaron regresar a la carpa a recuperar sus abrigos después de huir, especialmente si el peligro ya había pasado. Además, no se encontraron grandes cantidades de nieve o escombros dentro de los restos de la carpa. La teoría del infrasonido sigue siendo la favorita de la narrativa de terror psicológico. El viento, al rodear la cima del monte Kolatsiakl, que significa montaña muerta en lengua mansi, podría haber generado estas ondas de sonido de baja frecuencia. Se sabe que el infrasonido puede inducir sentimientos de pánico, enfermedad, desorientación e incluso alucinaciones. Bajo el efecto de un infrasonido potente, el grupo pudo haber caído en un pánico masivo y colectivo, percibiendo una amenaza donde no la había, o sufriendo dolores insoportables que los obligaron a huir. Esto podría explicar por qué prefirieron el frío extremo, sentían que la amenaza real estaba dentro de la carpa o era inminente. El misterio de los altos niveles de radiación en la ropa es más difícil de integrar en las teorías naturales. Aunque la URSS estaba realizando pruebas militares en la zona, el gobierno siempre lo negó. Fueron víctimas de una prueba de misiles fallida o de una explosión militar encubierta que provocó el pánico y las lesiones internas. La idea de la intervención local también fue explorada, aunque descartada. El pueblo Mansi, la tribu indígena de la zona, fue investigado por posible venganza, ya que la montaña era sagrada. Sin embargo, los Mansi eran conocidos por su pacifismo y las huellas encontradas no coincidían con las de la tribu. Su inocencia fue probada, pero el miedo a lo desconocido persistió. La verdad, a más de medio siglo, se ha fragmentado en tantas versiones que la historia se ha convertido en un mito moderno. Lo único que permanece inmutable es la imagen de 9 jóvenes, fuertes y valientes, que se encontraron con algo que su experiencia no pudo prever ni su coraje pudo combatir. La respuesta quizás ya no importe, solo la reflexión. Algunos misterios, quizás, no buscan ser resueltos. Solo recordarnos que la naturaleza, en su inmensidad, puede ser tan hermosa como implacable. Y que hay lugares donde el silencio pesa más que cualquier grito. ¿Vos te animarías a dormir una noche en el Paso Jatlov? Suscríbete para más historias como esta. Y recordá, no todos los caminos que llevan a la montaña terminan en casa.